Hola, de nuevo soy la maestra Alma. En esta tercer videocápsula vamos a ver primero cómo hacer el cálculo del peso molecular, basado en algunos conceptos que explicamos anteriormente sobre lo que es estequiometría y los cálculos estequiométricos, vamos a llamarle parte A, van a ser cálculo del peso molecular, masa molar o masa molecular. Sabemos que hay un peso atómico relativo dado por la tabla periódica y tenemos el concepto de lo que es un mol, el número de Avogadro, que es un valor constante de átomos o moléculas, y la relación entre el mol y la cantidad en gramos, que viene a ser el peso atómico del elemento, expresado en gramos sobre mol. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a calcular el peso molecular de este compuesto que ya habíamos también por ahí explicado, que es el ácido sulfúrico. Primero que nada, vamos a sacar los pesos atómicos de cada uno de los elementos que lo conforman y finalmente vamos a sacar su peso molecular. Entonces, vamos a ver en la tabla periódica que tenemos el peso atómico del hidrógeno. El hidrógeno pesa 1 gramo sobre mol. Tenemos el azufre, que el azufre pesa 32 gramos sobre mol. Y tenemos oxígeno, que el oxígeno pesa 16 gramos sobre mol. Entonces, ¿cuáles son los cálculos para realizar el peso molecular? Bueno, vamos a multiplicar la cantidad de átomos que tenemos de hidrógeno, que son 2, por su peso atómico, que es 1, y vamos a tener 2 gramos sobre mol en este compuesto de lo que es hidrógeno. Ahora, vamos a ver cuántos átomos de azufre tenemos, solamente 1, por lo tanto vamos a multiplicar 1 por el peso atómico del azufre, que es 32, y eso pues obviamente nos da 32 gramos sobre mol. Finalmente, vamos a ver que tenemos 4 átomos de oxígeno, por lo tanto vamos a multiplicar 4 por el peso atómico del oxígeno, que son 16, y eso nos va a dar un total de 4 por 6, 24, y van 2, 4 por 1, 4, 5, 6, 64 gramos sobre mol. Finalmente, para obtener el peso molecular, vamos a sumar todas estas cantidades, que van a ser 64 más 32 más 2, lo cual nos va a dar un total de 98 gramos sobre mol. Y este sería el peso molecular para este compuesto que se llama ácido sulfúrico. ¿Qué significa que un mol de ácido sulfúrico pesa exactamente 98 gramos? Ese es el significado del peso molecular. Continuamos con este ejemplo del cálculo del peso molecular de este compuesto, que es una molécula de azúcar, que está constituida, primero que nada dijimos que vamos a ver qué cantidades de átomos tenemos y resulta que de carbono tenemos que el carbono en la tabla periódica, su peso atómico es de 12 gramos sobre mol. El hidrógeno, que su peso atómico es 1 gramo sobre mol. Y el oxígeno, cuyo peso atómico es 16 gramos sobre mol. Y aquí tenemos que contar los átomos, que son 6 de carbono, por lo tanto,
vamos a multiplicar 6 por el peso atómico del carbono, que son 12, y eso nos va a dar un total de 72 gramos sobre mol de carbono en esta molécula. El hidrógeno, tendríamos de hidrógeno, tendríamos 12 átomos, por lo tanto habría que multiplicar 12 por el peso atómico del hidrógeno, lo cual nos daría 12 gramos sobre mol. Y finalmente el oxígeno, que tendríamos aquí 6 átomos de oxígeno, por lo tanto habría que multiplicar 6 por su peso atómico, que es 16, y entonces 6 por 16 nos va a dar 96 gramos sobre mol. Entonces el peso molecular para esta molécula de azúcar va a ser la suma de 72 más 12 más 96, dándonos un total de 180 gramos sobre mol, lo cual significa que un mol de azúcar C6H12O6 pesa exactamente 180 gramos. El siguiente ejemplo es, no todos los compuestos tienen fórmulas sencillas. Por ejemplo, en este caso, esta molécula es de un compuesto que se llama fosfato de calcio. Para el fosfato de calcio vamos a identificar que tenemos presente calcio, cuyo peso atómico es de 40 gramos por mol. Tenemos fósforo, cuyo peso atómico del fósforo es 31 gramos por mol. Recuerden que los pesos atómicos se obtienen de la tabla periódica y los estamos redondeando para efectos prácticos. Y finalmente tenemos oxígeno, cuyo peso sabemos que es de 16 gramos por un mol. Ahora, ¿cuántos átomos tenemos de calcio presentes en esta molécula? En este compuesto tenemos 3 átomos de calcio multiplicados por su peso, que es de 40, y eso nos va a dar un total de 120 gramos por mol de calcio en esta molécula. ¿Cuántos átomos tenemos de fósforo? De fósforo, como está entre paréntesis, aquí me indica que este valor va a multiplicar a los átomos contenidos dentro del paréntesis. Por lo tanto, hay 1 por 2. Tenemos en total 2 átomos de fósforo multiplicados por su peso atómico. Y eso nos va a dar un total de 62 gramos por mol. Y finalmente vamos a contar la cantidad de átomos de oxígeno. Aquí tenemos 4 que vamos a multiplicar por este 2. Por lo tanto, vamos a tener 4 por 2, 8 átomos de oxígeno, y lo vamos a multiplicar también por su peso atómico, que son 16, y esto nos va a dar un total de 128 gramos por mol. Ahora que ya tenemos las cantidades totales de acuerdo al número de átomos, podemos decir que el peso molecular o la masa molar del fosfato de calcio es de 120 más 62 más 128, que nos da un total de 310 gramos sobre mol. Y al igual que en los casos anteriores, podemos decir que un mol de fosfato de calcio, sea 3PO4,2, pesa exactamente 310 gramos. Y hasta aquí sería el cálculo del peso molecular. Muchas gracias por su atención.